Felipe Montes. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Y en esta tarde, noche, voy a tener el gusto de presentar a la poeta Fabiola Toledo, que me va a acompañar con la conducción de este conversatorio. Fabiola del Carmen Toledo Muguel es poeta, escritora, actriz de teatro, licenciada en Ciencias de la Comunicación. Y bienvenida, Fabi. Es un gusto tenerte con nosotros. Hola, muy buenas noches a todos. Es un gusto poder saludarlos y poder compartir este tema bonito del conversatorio. Y bueno, que ya más adelante vamos a poder ir conociendo las voces de los maestros que nos acompañan esta noche. Bienvenidos todos. Gracias. Nos va a acompañar para este conversatorio el poeta y escritor José Falconi. También está con nosotros desde Rosario, Argentina, Marisa Chazarreta, poeta, escritora, promotora cultural. Desde Monterrey, Nuevo León, está el escritor Felipe Montes. Y damos la más cordial bienvenida a ustedes. Más tarde se integrará con nosotros el escritor Ney Salinas. Y vamos a dar inicio con respecto al ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, y vamos a iniciar con Marisa Chazarreta. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Un placer realmente volver a encontrarnos para charlar, para conversar y sobre todo con este tema tan interesante. Así que un placer. Marisa, te voy a presentar, originaria de Rosario, provincia de Santa Fe, Argentina. Es egresada de Ciencias Políticas y tiene posgrado en Gestión y Política en Cultura y Comunicación por la FLACSO, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Ella ha publicado Solo el fervor alumbra, Cuaderno Árabe, Pasos en lo Oscuro, Detalles Cuidados por Editorial Laborde. Ha sido antologada en 10 años del ciclo Arte por la Paz, en Afectos, en Letrarte, en Poesía en el Círculo, en Raíz Alternativa, Homenaje al Amor, en Antología del Instituto Cultural Latinoamericano, Buenos Aires, Cuba. Tiene diversos reconocimientos y también es promotora cultural muy destacada en Argentina. Marisa, te escuchamos. Bueno, fantástico. Muchas gracias por la presentación. Quiero agregar que tuve el honor también a finales del año pasado de ser convocada como jurado de la Sociedad Argentina de Escritores en un concurso internacional de poesía y microrrelatos, que ya hemos dado nuestro veredicto junto con otras dos juradas muy queridas de aquí de Rosario, y los premios se van a entregar en marzo. Y bueno, la verdad que hemos tenido un placer en recorrer más de 300 obras de distintos autores de distintos países de Latinoamérica y por supuesto de Argentina. Pero entrando ya en tema, cuando habíamos conversado previamente, me habías dicho, Didier, que cuáles habían sido los capítulos que más me habían gustado del Quijote. Entonces yo te voy a contar que a mí, pero me he reído cuando yo leí el Quijote. También te había contado que yo leí primero las novelas ejemplares, porque las tenía más a mano cuando era muy jovencita, y después el Quijote, y después otras lecturas posteriores del Quijote y de la novela. A mí el capítulo que más me encantó del Quijote siempre fue la aventura del yelmo de Mambrino. La forma en que está presentada esta aventura, cuando el Quijote le dice a Sancho que está viendo el yelmo de Mambrino cuando finalmente es un artículo de barberos, me pareció siempre, de todas las veces que lo leí, uno de los más logrados por la picardía, por el humor,
por el manejo de los refranes, que es algo tan particular en esta obra, porque maneja refranes de la alta cultura y también refranes más populares, que seguimos todavía repitiendo desde aquella época para acá, ¿no? Y después me gustó y me divertí mucho con la batalla contra los odres de vino. Esa también me pareció descomunal, porque yo me la imaginaba totalmente con Quijote dando los lanzazos contra los odres de vino colgados en la habitación. Y también es muy, pero muy interesante el encuentro del cura, el barbero y Dorotea, cuando van yendo ya como de camino de regreso, y todos los embustes que le hacen a Quijote para convencerlo de seguir, y Dorotea que se presta tan alegremente a formar parte de ese engaño tan... Porque lo que más me encanta de estos capítulos particularmente es ese aire de ingenuidad que tienen, ¿no? Es como una pureza, una ingenuidad, una delicadeza, aún a pesar de las batallas y los líos en los cuales se meten, pero realmente ese aire ingenuo siempre me ha parecido maravilloso. Y lo más lindo que tenemos del Quijote es que Cervantes nos dice, porque está loco, y uno lo toma directamente como que es una verdad irrefutable, está loco, no lo ponemos en cuestionamiento. Él arranca diciéndonos, porque este hombre está loco de leer las novelas, y nosotros lo que le creemos, y entonces también eso es un gesto de ingenuidad de nuestra parte, de creerle de buenas a primeras que el hombre está rematadamente loco. Esas cuestiones me han gustado mucho, y en la segunda parte, que también aporta esta cuestión de la ingenuidad, es el gobierno de Sancho en la península de Barataria, donde obviamente el menor acontecimiento lo sobrepasa, y entonces él toma total dimensión de justamente de lo exagerado de la aventura y de que ese no es su lugar. Y ahí hay una enseñanza importantísima. Yo a su mujer le había advertido que ese no iba a ser su lugar al principio, en la primera parte. Y en la segunda parte, cuando él toma posesión de la ínsula, él dice, finalmente, no, este no es mi lugar, esto no es para mí. Yo tengo que volver a donde yo pertenezco. Y eso me parece de una ternura, una dulzura exquisita, ¿no? Así que eso son los que más me gustaron. Y luego, tal como dice el escritor Vicente Muleiro, de aquí de Argentina, uno entra a la literatura castellana a pensarla y a sentirla con cierta gravedad, por así decir, de la mano de Cervantes. Uno entra a conocer la literatura de la mano de Cervantes, en las novelas ejemplares, en la Galatea, en el Quijote, por supuesto, ¿no? Porque se crea, por así decir, una especie de onda expansiva en la figura del Quijote, que no va a abarcar solamente la literatura, va a abarcar la ópera, las artes visuales, el cine. Todos van a querer dar su Quijote, ver su Quijote, plasmarlo desde los más diversos puntos de vista y desde los más diversos puntos de la crítica que se pueda hacer, no en sentido de criticar, sino desde la mirada de la cual estamos abarcando esta historia. Además, como bien decías, Felipe, al principio, te quiero contar algo. Borges leyó primero el Quijote en inglés, y luego, cuando lo leyó en castellano, dijo, cuánto más rica es la versión en inglés. Así que lo que dijo tu alumna tenía muchísima razón. Y ahí también me gustaría hacerles un comentario acerca de Borges y el Quijote. Borges, en su libro Ficciones, primero lo escribió para la revista Sur, donde está Victorio Campo dirigiendo la revista y demás, creo que ustedes conocen esa historia, y luego se publica me escapa ahora, se publica la misma historia en Ficciones, y es el Quijote
de Menard, que es uno de los cuentos más interesantes de Borges. Borges venía venía escribiendo poesía y ensayo. Cuando él aborda el Quijote, es como que en su literatura se hace un clic y empieza a trabajar lo ficcional en ese momento, después de haber leído el Quijote. Y algo parecido le pasó a Juan José Saer también, que lo leyó a los 13, 14 años, y Saer dice, cuando yo leí el Quijote y vi que una narración tenía múltiples entradas y salidas, y no tenía por qué ser lineal, hice un descubrimiento, dice Saer. Y lo que sí me gusta del Quijote de Menard, que es el cuento de Borges, es justamente que que Borges trabaja con criaturas ficcionales que nos hacen creer que son reales. Por ejemplo, Menard es un personaje de ficción, al cual él le hace escribir un Quijote propio en el cuento. Lo mismo pasa con las crónicas de Bustos Domecq. Lo mismo pasa con otros relatos fantásticos que tiene Borges, donde crea un personaje y nos quiere hacer creer, y estamos a punto de creerle también, que esos personajes existen en la realidad. Y ahí hay un punto de conexión con el Quijote, porque también le estamos creyendo a Borges lo que nos está contando, tal como Cervantes nos contó de entrada que el Quijote estaba loco. ¿No? Son puntos como digamos de confluencia que me parece que se encuentran entre ambos grandísimos escritores. Bueno, después en la literatura argentina hubo un montón de escritores que también lo tomaron, como el propio Juan Bautista Alberdi, últimamente, bueno, lo tomaron otros escritores, ahora, ¿cómo se llama este hombre? Martín Caparrós, Marco de Nevi, todos esos también trabajaron sobre la figura del Quijote. Y como les decía al principio, no escaparon las artes visuales, que hay un montonazo, una cantidad de expresiones en gráficos, dibujos, óleos, fotografías con montajes y demás, por lo cual yo decía también al principio que el Quijote invadió todos los campos, ¿no? Y luego hay una muy interesante versión de ópera realizada por Pabst, es uno de los que la llevó a la ópera, que él venía de hacer la ópera de 2 centavos y demás, y tomó la figura del Quijote, y también Orson Welles. Orson Welles quería filmar el Quijote. Entonces filmó más de 50 rollos de película en 35 y 16 milímetros. Todas las filmó entre México y España. Orson Welles amaba España, tan es así que sus restos reposan en España. Y ese mamotreto, digamos, esa cantidad de filmaciones que él tenía, nunca las compaginó, pero las compaginó su ayudante, recién en 1993. Y creó una película que es tan disparatada como el propio Quijote, podríamos decir hoy que es una película bizarra, porque los personajes fluctúan entre distintas épocas y en sus andanzas el Quijote se pierde buscándola a Dulcinea, y entonces Sancho sale en su búsqueda. Recorre distintos lugares de España, particularmente en Pamplona, y aparentemente, yo no la he visto la película, pero así dicen sus críticos, que aparece una escena donde Sancho Panza está parado enfrente de una emisora de radio, escuchando noticias del franquismo, porque en esta versión los molinos de viento son los soldados de Franco, contra los que se enfrenta este Quijote, y bueno, está Sancho Panza parado frente a una estación de radio escuchando noticias del franquismo, está escuchando que van a mandar un cohete a la luna, y de pronto Orson Welles, en 2, 3 o 4 o 5 escenas, aparece él mismo, porque a él le encantaba aparecer en sus películas. Y realmente muy interesante, me encantaría ver la película, la verdad que no sé si la podemos conseguir, pero hace todo un pastiche con distintas
situaciones, pero en las que el hilo narrativo nunca se pierde. Entonces yo digo, qué fascinante que es esta aventura del Quijote como obra literaria, qué fascinante esta novela moderna escrita tantos siglos atrás, pero que tiene esa plasticidad, esa posibilidad de ser intervenida desde tantos lugares diferentes. Y luego hay, que son un día, voy a hacer un pequeño articulito y se los voy a mandar, hay una estudiosa de Harvard, Mary Gaylor, que emparenta las aventuras del Quijote con el descubrimiento de América y las andanzas de los conquistadores. No me quise extender, por eso no entré en detalles sobre ella, pero voy a escribir un pequeño articulito, una pequeña semblanza de eso, y se los voy a enviar porque realmente me pareció sumamente interesante. Así que bueno, para mí el Quijote es múltiple, multidisciplinario, abordable desde cualquier punto de vista, y diré una palabra: es inagotable. Marisa, a pesar de que no te estamos viendo muy bien por Es la verdad. transmisión, pero te hemos escuchado extraordinaria, y va un aplauso. Ya Felipe, te manda Muchas un gracias. aplauso, maestro Falconi, Fabi Toledo, por estas palabras sobre esta obra magnífica que se edita en enero de 1605. Ya Felipe me corregirá, hasta ahorita la fecha que se ha planteado es 16 de enero, pero como que no tiene esa exactitud, ¿no? 16 de enero de 1605, la primera parte con estos 52 capítulos, y luego en 1615 la segunda parte de Don Quijote. Y voy a pedirle a Fabi que presente al maestro José Falconi para que lo escuchemos. Adelante, Fabi. Claro que sí, con mucho gusto. Excelente participación, maestra. Marisa, Gracias. coincido y comparto también, y me gustaría agregar que pues esa novela abarca otros géneros literarios dentro de la misma, creo, ¿no? Entonces, sí, muy completa. Y bueno, con gusto voy a presentar esta noche la siguiente participación del maestro José Falconi, quien también es un experto en el tema del Quijote, con el cual ya tuvimos el gusto de tener un pequeño taller, curso, muy productivo y muy generoso de su parte también de compartir lo que conoce. Entonces, si me permiten un momento, vamos a presentar al maestro. Bien. José Falconi nace en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Es autor de un amplio abanico de libros en los que ha explorado diversos géneros. Entre sus poemarios se encuentran Cercadas Palabras, en 1978, Escribo un árbol, en 1991, Corazón del Sueño, Poesía, 1998 y 2007, Golpe de Agua, es una antología personal que abarca 1978 a 2013, publicado en 2014. Y el libro Canciones en 2016. Participó con un ensayo como antologador en Raúl Massin. El juego del tú y yo es una antología de 2011, y en novela incursionó con Fragmentaciones en 2009 y 2015, con sus publicaciones. También su reciente novela Neblina Morada en 2020, publicada por el Fondo Editorial Estado de México. Además, tiene un libro de historia regional intitulado De Ozumbilla, El pan de muerto, 2013, y uno más de cuentos que se llama Escala Roja, publicados en 2008 y 2016. El maestro José Falconi obtuvo, entre otros, el Premio Iberoamericano Bellas Artes de Poesía Carlos Pellicer, 1978, Premio Ciudad de México, Poesía, 1986, obtuvo tercer lugar en el Certamen Nacional de Guiones para Telenovela, y la beca del Centro Toluqueño de Escritores, AC Alejandro Ariceaga, para primera novela en 2009.
También ha sido becario del CONACYT, del FOCAEM, en la categoría de creadores con trayectoria y del PAC-MIC. Actualmente es coordinador de talleres literarios y promotor cultural. Ha sido guionista y conductor de programas de radio y televisión. Entonces le damos la bienvenida en este conversatorio al maestro José Falconi para que nos comparta acerca del tema de Don Quijote. Bienvenido, maestro, y lo escuchamos. Muchas gracias, Fabi. Y estoy muy contento de estar con Marisa, con Felipe, con nuestro amigo Didier. Mi relación con el Quijote comenzó desde que yo era niño, desde los 10, 11 años de edad. No porque lo haya leído, porque como decía Heraclio Cepeda, ¿no? Ningún niño a esa edad aguanta un Quijotazo. No entonces porque yo lo haya leído, sino porque escuchaba leer el Quijote a mi bisabuelo, Hermelindo Oliva, allá en Tuxtla Gutiérrez. Mi bisabuelo Hermelindo Oliva, papá lindo, es el papá del poeta Óscar Oliva. Entonces, él tenía una especie de club o de tertulia literaria en que se reunían varios amigos. Papá lindo se reunía con el poeta Tomás Martínez, se reunía con Heraclio Cepeda el Viejo, se reunía con un hombre que era un gran marimbista, a leer el Quijote y a platicar con el Quijote y a ponerse distintas pruebas para ver quién de ellos era el más fiel quijotista. Se hacían preguntas sobre las historias que el Quijote narraba. Y a veces yo llegaba a casa de papá lindo y sacaba el Quijote y me lo leía. Además hay una cosa que es interesante, que es muy, muy padre. Heraclio Cepeda, nuestro querido Laco, alguna vez también la contó, de que estos hombres anunciaban por un megáfono cuando iban a dar inicio a una nueva lectura del Quijote, para que se enterara toda la cuadra, ¿no? El señor Hermelindo Oliva va a leer por 25ª ocasión el Quijote. Y resulta que el poeta Tomás Martínez le escribió a mi abuelo un soneto que se llama Brindis Quijotesco. Este poeta es un poeta tuxtleco, creo que un tanto olvidado, como de principios del siglo XX o finales del XIX, y era uno de los que formaban parte de esta tertulia quijotesca. Entonces le escribió un soneto, le dedicó un soneto a mi bisabuelo, a papá lindo, que dice así, se los voy a leer. Brindis quijotesco. Vos que sois como yo, fiel cervantista y amigo tan cordial de Don Quijote, contadme como hermano en vuestra lista en la tierra de Dios y del Chayote. Es decir, Tuxtla Gutiérrez es la tierra de Dios y del Chayote. En verdad, Hermelindo, me contrista no haber estado anoche en el borlote, mas hoy de comensal tal vez asista a la autopsia ritual del guajolote. En la mesa del pan, ya sin embozo, suelta la lengua por virtud del vino, hablaréis de la aldonza del Toboso, y yo, señor Quijote del destino,
Haré del tenedor lanzón glorioso para trinchar el yelmo de Mambrino. Este es el soneto. Precioso, Es muy bonito el precioso. soneto. Bueno, ¿cómo fue la niñez del Quijote? Se pregunta Miguel de Unamuno en su libro La enormidad de España. Dice, ¿cómo habrá sido la niñez del Quijote? ¿O es que el Quijote nació ya viejo? Nació a la edad en que Cervantes comienza a contarnos sus increíbles peripecias. Se pregunta Miguel de Unamuno en este libro La enormidad de España y no da ninguna respuesta. Simplemente lanza la pregunta. ¿Cómo habrá sido la niñez del Quijote? Y yo traté de encontrar como una respuesta. El Quijote es un niño adulto, porque es, como Cervantes dice, un ingenioso, como son los niños, que tienen esta facultad de crear su propia realidad a través de su imaginación y de sus conocimientos. Y lo hacen de una manera absolutamente virtuosa. Logran una verdadera transmutación de la realidad. Y yo creo que una de las enormes riquezas del Quijote es esta transmutación constante que este ingenioso hidalgo hace de manera continua de la realidad que lo circunda. Una realidad, por cierto, bastante miserable. Porque la España en que vivió el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha es la de un imperio en decadencia. En España, además, se había dado por aquellos años en que Cervantes plantea la historia una sequía pavorosa, lo que ocasionó hambre entre el pueblo. En ese mundo hostil, este hombre ingenioso, este hombre que ha conservado mucho de niño, se da a la tarea, no como un loco, sino como un niño, de transmutar la realidad y de intentar crear una realidad más noble, usando su imaginación y su conocimiento. Eso me parece a mí es una cuestión maravillosa porque es el principio de toda la aventura literaria. La transmutación de la realidad, porque la realidad en que estamos viviendo no nos es suficiente, no nos complace del todo. Le falla al Quijote la vista, le falla la capacidad de discernir, y por eso es capaz de ver en los molinos de viento unos gigantes. Yo pienso que no, que él quiere y él decide ver unos gigantes y arremeter contra ellos. Porque en el Quijote hay un espíritu de rebeldía ante esa realidad que le parece miserable e injusta y llena de inequidades y de iniquidades. Él decide, más que un loco, porque ¿qué locura padecía el Quijote? El término locura es un término muy impreciso. Yo creo que el Quijote es un gran actor.
Es precisamente como un niño que se crea sus amigos fantasmas, que se va creando su propia realidad y que la pone en escena. Es un gran actor que sale al teatro del mundo para escenificar estas historias que él ha decidido poner en escena. Y una cuestión maravillosa es que el Quijote, a través de esa voluntad, ¿cómo se dice? Esa voluntad férrea, va ficcionando toda la realidad y va haciendo entrar en el juego de su ficción a aquellos que se cruzan con él, aquellos que forman parte de su entorno. Todos ellos terminan, o casi todos, terminan jugando este juego que el Quijote ha decidido jugar. Ficcionalizar la realidad, transmutar la realidad, crear una especie de mundo paralelo al mundo real. ¿Y cómo lo hace? ¿Cuál es el primer procedimiento mágico, por decirlo así? Nominar las cosas de otra manera. El poder de la palabra, el poder del verbo, creador de otros mundos o de otras posibilidades de la realidad. La capacidad de salirse del mundo convencional y verlo desde otro miradero, desde otra atalaya. Él nomina. Los molinos son gigantes. Las ovejas son ejércitos enemigos. La bacía del barbero es el yelmo de Mambrino. Ese capítulo que tanto te gusta, que a mí también, Marisa, es un capítulo fundamental. Porque ahí se plantea, ¿cómo decirlo?, una de las tesis fundamentales de esta historia. ¿Es una bacía o es el yelmo de Mambrino? ¿O es, como dice Sancho sabiamente, un baciyelmo? Es decir, hay otra posibilidad. Es un baciyelmo. Y será vacía o será yelmo según desde qué perspectiva estás observando la realidad, estás observando el mundo. Ese capítulo es un capítulo, repito, para mí fundamental, porque queda muy en evidencia el poder de la nominación. No es vacía ni es el yelmo de Mambrino, es un baciyelmo. Y puede ser una u otra cosa según desde qué miradero estás viendo el mundo, porque todo es relativo. Si estás viendo el mundo desde la visión más convencional, obviamente es una bacía de barbero. Si estás viendo el mundo con la intención de crear un mundo paralelo, de ensanchar la realidad, de hacer el mundo, como decía Ciro Alegría, algo más ancho, ¿no? Ancho y ajeno, entonces puede ser el yelmo de Mambrino. Un yelmo averiado, un yelmo de oro, pero está averiado, porque tiene esta circunferencia, ¿no? Pero para Quijote es que esa parte del yelmo se perdió en algún terrible combate. Entonces, Marisa, es un capítulo fundamental. Bueno, y hay otros, por supuesto, ¿no? Ahora, ya sabemos, Cervantes con el Quijote, ¿no?, pone en marcha todo el movimiento de la novelística moderna.
y nos enseña que la novela es el género de géneros, en que caben todas las posibilidades de la nominación de la realidad a través de todos los géneros literarios. Este entramado verdaderamente magistral de muy distintas historias y de muy distintos narradores. ¿Cuántos narradores hay en el Quijote? Cide Hamete Benengeli, Cervantes, el narrador omnisciente, pero también Marcela, y también Leandra, y también quien narra el curioso impertinente, ¿no? Y también quien narra la historia del capitán cautivo y la mora Zoraida. Algunos dicen que en el Quijote hay hasta 8 voces narrativas. Es decir, es una novela que se adelantó a lo que contemporáneamente vamos a llamar la novela polifónica, y en que la realidad se puede ver desde muy distintas perspectivas. La realidad es una creación de la mente. Entonces Cervantes, de una manera absolutamente moderna, nos plantea esta posibilidad de la transmutación. Hay infinidad de estudios sobre el Quijote desde muy distintas perspectivas, desde perspectivas estrictamente literarias, hasta, por ejemplo, un monje budista coreano que nos dice que el Quijote es un bodhisattva, es una especie de santo, es un bodhisattva. Opinión con la que yo rotundamente difiero, porque no lo es. Y eso le resta para mí algo muy importante, una calidad humana llena de contradicciones. Porque el Quijote, muchas veces queriendo hacer el bien, hace el mal. Se equivoca rotundamente. Y de pronto tiene furores verdaderamente homicidas que lo apartan absolutamente de cualquier posibilidad de santidad o de alcanzar esa categoría de bodhisattva de la que hablan los maestros budistas. Y bueno, yo espero que después podamos seguir conversando. Solamente quiero decir 2 cosas. Cuando a Borges le preguntaron cuántas veces llovía en el Quijote, Borges cometió un gran error. Mi abuelo, mi bisabuelo, papá lindo, se hubiera escandalizado porque Borges dijo, en el Quijote nunca llueve. Y en el Quijote sí llueve. Y llueve en ese capítulo fundamental, que es el capítulo del yelmo de Mambrino. El barbero, el pobre barbero, trae el yelmo puesto en su cabeza. Por eso el Quijote dice el yelmo de Mambrino, porque lo ve brillar a los rayos del sol. El barbero se pone el yelmo en su cabeza, sobre su sombrero, para evitar que el aguacero que está cayendo eche a perder su sombrero. Entonces, pues ahí Borges, que es un escritor que yo admiro profundamente, se equivocó. Y una segunda acotación. Los personajes femeninos en el Quijote son verdaderamente extraordinarios. Y más para la época en que Cervantes escribe. Para ese mundo en que la condición de la mujer solamente tenía 2 opciones: pasar de ser hija de a esposa de, o meterse en el convento. Pero llevando ¿qué será? Este espíritu de rebeldía
que hay en toda la novela, Cervantes nos da personajes femeninos verdaderamente paradigmáticos. El discurso de Marcela en el entierro de Grisóstomo es un discurso extraordinario y es un discurso que pueden reivindicar las feministas de nuestro tiempo. Y claro, el gran personaje, Dulcinea del Toboso. Diodoro Roca, argentino, Marisa Chazarreta, Diodoro Roca, dice que curiosamente uno de los más importantes personajes femeninos de la literatura en lengua española es un fantasma. En realidad no existe. Claro, no existe. Es un fantasma. Claro. Dulcinea. No. Lo dejo aquí por el momento para escuchar a nuestro buen amigo Felipe. Muchas gracias, maestro. Excelente comentario y participación. Y pues me gustaría comentar así brevemente que efectivamente la lluvia en un tema árido, porque pues prácticamente el Quijote se da en un ambiente árido. De una Entonces, gran aridez. Y es relevante. Sí. Sí, Y por exactamente. cierto, Marisa, yo sí conozco la película de Orson Welles. Ah, qué bueno, pero Sí, qué la bueno. conozco y es una película muy interesante. Y también conozco la gran película rusa, del Quijote, que es Sí. una película extraordinaria y es muy impresionante ver a estos andantes por el mundo, a Don Quijote y Sancho Panza, caminando por esos paisajes tan áridos y tan desérticos. Y corrijo, no es un aguacero el que cae. Empieza a llover. Y es cuando el barbero se pone su bacía para proteger su sombrerito y el Quijote dice, el yelmo de Mambrino. Es hermoso. Pero bueno, el baciyelmo, y dependiendo desde qué punto estás viendo la realidad, estás del lado de la bacía o del yelmo. Es un baciyelmo. Es una cuestión intermedia entre la ficción y la realidad. Hay un espacio intermedio entre lo que es el mundo y lo que puede ser, y lo que podemos crear a través de nuestra imaginación. Bueno, gracias, maestro Falconi. Gracias, Fabi. Voy a tener el gusto de presentar al maestro Felipe Montes, una extraordinaria disertación del maestro Falconi y de Marisa Chazarreta. Felipe Montes Espino Barros es originario de Monterrey, Nuevo León, México. Tiene una herencia familiar en el arte. Construye desde los 13 años un extenso poema narrativo titulado Monterrey. Este universo literario condensa los mitos y la vida cotidiana. Sus libros son Casa Natal, Catedrales, El Vigilante, El Enrabiado, Sólido Azul, El Evangelio del Niño Fidencio, Dolores, La Casa Natal y El Pozo de Fuego, Rosalma, Hierbabuena, Barrio de Catedral y de Brasas y Cenizas. Sus obras se distribuyen en 14 países, algunas traducidas al francés, al inglés, al italiano. Su última novela es La Hacienda de la Soledad. Y así que tengo el gusto de mencionar a Felipe Montes, con el que estuve hace 2 meses platicando ahí en Monterrey, que me dio un gusto enorme. Felipe, te escuchamos. Vivier, el gusto fue todo mío. Fabi, muchas gracias por esta invitación. Agradezco a José Falcón y a Marisa Chazarreta haber ya hecho todo el trabajo.
Así que puedo agregar ahí algunos detalles, o como dijo Borges con respecto a su plática aquella con Arreola, que un día conversamos, me permitiré intercalar algunos silencios. Eh, yo no he tenido la suerte de ver la película de Orson Welles, pero creo que también va a ser interesante ver la de Terry Gilliam, que tantos años tardó. No todas las películas sobre el Quijote han sido tan accidentadas en su elaboración, otras no han tenido tanto problema y ha habido más de, pues por lo menos tengo una lista por ahí de más de 20 y creo que sería bueno hacer un día una revisión completa cuando tengamos el tiempo aquí en Cepsure. Eh, Didier no solo vino para acá y nos premió con su presencia, yo lo quería pasear, pero él ya traía buen kilometraje recorrido de trabajo y todo eso. Entonces, más bien tuvimos una plática desvelada muy interesante para mí. Recientemente me dejó asomarme a su oficina y encontré los Quijotes, tu colección de Quijotes que tienes ahí. Yo tengo solo unos cuantos, tengo uno por allá, dos aquí y otros dos allá. Por cierto, mando un saludo a Yang, a Vero, a Rafael, a Diana, a mi mamá, a Maru y bueno, ya quienes hayan aceptado esta invitación para escucharnos este rato. Hay varios asuntos sobre el Quijote que a mí me encantan y que lamento que no sea el momento para platicarlos, pero me gustaría que los tomaran en cuenta para que hagamos después en el aniversario de la segunda parte o en el aniversario de nacimiento o fallecimiento de Cervantes. Uno de ellos que me gusta mucho es lo que a mí me parece claro es que el Quijote sí corresponde muy bien con la descripción que hace Alejo Carpentier en el prólogo del Reino de este Mundo. Ya parece que Falconi ya sabe para dónde vamos. Es una obra que no se limita, por supuesto, pero sí puede calificarse entre muchos otros calificativos como una novela de realismo maravilloso, de lo real maravilloso. Es decir, Carpentier es muy enfático en cuanto a la diferencia con respecto al realismo mágico, aunque luego Uslar Pietri dice, pues son lo mismo, ¿verdad? Y bueno, y creo que está bien conciliar ambas posturas. Sin embargo, lo real maravilloso es el encuentro, la detección de todos aquellos elementos del mundo real que resultan maravillosos. Entonces, si así lo tomamos, y lo dice, por supuesto, mucho mejor Carpentier, pues entonces el Quijote es nuestro medium para encontrar que gran parte de los elementos del mundo son maravillosos, a veces maravillosamente crueles, a veces maravillosamente terribles, a veces maravillosos. Y bueno, ese asunto me gustaría platicarlo. Sí he encontrado dos ensayos que sostienen, no con respecto a lo real maravilloso, sino van más allá. Dicen, el Quijote es una novela de realismo mágico. Y bueno, eso es encantador porque si bien el Quijote ya es nuestro papá, bueno, Cervantes, Góngora, Sor Juana, Ercilla, el Cid, nuestro tatarabuelo, son nuestros antepasados. Bueno, pues ahora la línea, el linaje, creo que queda más claro y los volúmenes 1 y 2 de la Biblioteca de Clásicos de la Real Academia, es decir, el Quijote y 100 años de soledad, pues parecen ser simplemente nodos muy importantes dentro de una desinencia prolongada, rica que nos toca. Me emocionó mucho, Falconi, que mencionaras a Ciro Alegría. A Ciro Alegría, pues conocí su obra hace no mucho, su nombre, claro, desde mucho antes, pero su obra no, y El mundo es ancho y ajeno. Es una gran obra, la vida de él es muy elocuente con respecto a sus obras, tiene otras dos novelas importantes, y, y ese eco entre la novela indigenista, la novela también de la tierra, de nuestras tierras o de Sudamérica sobre todo, y los paisajes arios, que también me emocionó mucho lo que dice Fabi con respecto, mencionas Fabi, que se mueve generalmente por una tierra muy árida. Y en eso, pues, Rulfo también tiene un gran agradecimiento hacia el Quijote. Nuevo León es un área más o menos así. Y bueno, mucho que platicar al respecto y no es lo que les quiero traer, pero me gusta mucho. También, ya que vi que se puso de moda hablar de capítulos favoritos, pues bueno, la primera vez que leí El Quijote, sí batallé muchísimo, tenía poco más de 20 años,
y lo tenía pendiente desde sexto de primaria porque un amigo, Miguel Ángel Gutiérrez, alias El Pingüino, había dicho que ya lo había leído y su papá era español y bueno, y luego yo no puedo decir que comprobé que él ya lo había leído, pero había leído la versión para adultos, incluso en la misma edición que teníamos en la casa, la de UTEA, esa que contiene, igual que otras ediciones internacionales, las bellas ilustraciones de Doré. Y dije, bueno, pero ¿cómo ya lo leyó? Ok, yo estaba en aquel tiempo muy divertido, muy entretenido, muy contento con Horacio Quiroga, con Bradbury, con Poe, con Conan, con algunas antologías más de cuentos sobre todo. Pero de pronto que un compañero de 12 años dijera que había leído El Quijote, pues por un lado me dio mucho gusto porque es un gran amigo. Por otro lado, me dio mucha envidia también. Yo dije, ¿cómo alguien ya leyó alguien tan cercano ya leyó este librazo? Y bueno, todavía me tardé 8 años en comenzarlo, 9 años a lo mejor. Les digo, iba batallando, pero cuando llegué a los capítulos 27, 28 y 29 de la primera parte del primer libro del Quijote, ahí sí pensé que estaba leyendo la obra de alguien de otro planeta, alguien divino en el sentido religioso, algún extraterrestre, porque es ese momento que se podría calificar de un epilión, como lo que hacía Góngora, en que se encuentran a un hombre que está gimiendo o lloriqueando a la orilla de un río, y ya que se acercan descubren que es una mujer vestida de hombre, y resulta que es Dorotea. Y bueno, muchos ya saben la historia también de la importancia de ese pasaje para Shakespeare, que es todo un hallazgo. Eh, una obra perdida de Shakespeare, por cierto, Cardenio, y, y empieza a desenredar ella en su narración hacia los personajes que la acaban de ver ahí, que según recuerdo están Sancho y el cura, no recuerdo si está el barbero, creo que no. ¿Sí, tú recuerdas, Marisa? Están Sánchez y el cura, sí, sí. Nada más Sancho y el cura. Ah, no, y Cardenio, ¿verdad? Claro, Y está Cardenio, que al escucharla ella, la claro. reconoce y dice, piensa para sí, esta mujer es la que se iba a casar o la que era la novia de Fernando, el que a fin de cuentas, según Cardenio, se casó con mi novia, ¿verdad? Con Lucinda. Pero gracias a la narración de Lucinda, y ahí se me pone la piel chinita, y en aquel tiempo también, como me pasa con ciertos poemas, la narración le revela a Cardenio, y aquí no estamos destripando nada porque la obra pues ya tiene rato de ser publicada y quien no la haya leído pues allá sabrá. La narración de Dorotea le da una esperanza tremenda a Cardenio porque descubre que pues no se casaron, que ella se defendió diciendo yo ya estoy casada con Cardenio. Pero un párrafo después sabemos que Lucinda ha intentado suicidarse. Entonces ahí empieza, y ya no le sigo más, pero es muy bello todo. Tiene todo lo que el segundo libro tiene, por ejemplo. Tiene humanidad, tiene intriga, tiene resolución, tiene amor, tiene desamor, tiene naturaleza, que a mí me gusta mucho el ambiente, la descripción del ambiente natural en el Quijote y en otras obras. Y entonces no nos debe llamar la atención que Turgeniev haya estado tan fascinado con el Quijote y que haya dado ese discurso que dio, que se usa frecuentemente como prólogo de algunas ediciones, o que Nabokov haya hecho todo un curso sobre el Quijote, no me acuerdo si en Harvard, en Oxford, no me recuerdo dónde Sí. fue, y que su locura no hubiera terminado. Claro, si hacemos la lista de los escritores admiradores del Quijote, o de aquellos que aprendieron español para leerlo en su lengua original, o el inglés para leerlo en su lengua original, ¿verdad? Bueno, quedamos fascinados, llenamos el tiempo y podemos platicar de cada uno. Y tampoco es eso de lo que quiero hablar. También me gusta muchísimo el monólogo, ese discurso de la pastora Marcela. Me parece no solo una defensa de su sexo, de su género, sino de su libertad. Dice, bueno, el que ustedes anden por mí no me obliga a mí a corresponderles, y mucho menos me hace cruel por no corresponderles. Es decir, es una mujer que además de ser considerada atractiva por los habitantes de las villas cercanas, pues
ella está en lo suyo y eso encanta más, bueno, por biología, ¿verdad? Es decir, al no hacerles caso, pues más enloquecen por ella, pero al ser testigos de una tragedia entre ellos, pues más rencor le guardan, fue ella, ¿verdad? Y ella dice, a ver un momento, ¿verdad? Y ese un momento creo que es algo de lo que todos debemos aprender, a decir, un momento, tengan ustedes buena intención o tengan mala intención, esto debe detenerse y ahí les va por qué. Y el discurso es un portento. Ahí también es así como para derramar lágrimas, como para atacarse de risa, como para identificarse, pero tanto por el lado de la pastora Marcela como por el lado de los pretendientes, como por el lado del que sufrió la tragedia. Y bueno, y prácticamente todos los capítulos del libro segundo son así una maravilla que bueno, decimos cómo es posible que un ser humano haya hecho esto, como nos pasa con algunas obras sinfónicas o con algunas pinturas o algunas capillas, bóvedas, capiteles y demás. Pero tampoco, como digo, es eso de lo que les voy a hablar y espero no estar agotando demasiado el tiempo. Mi forma de prepararme para esta invitación tan honrosa por parte tuya, Didier, y tuya, Fabi, y gracias a Claudia por estar aquí, fue la elaboración de 19 pequeñas claves que titulé hace unas horas apenas, pero la preparé desde tu invitación, Didier. La titulé como deben titularse los textos académicos, todos tímidos, ¿se acuerdan? Es decir, la titulé tímida, una aproximación al descubrimiento de algunas claves que podrían explicar la vigencia del Quijote, pero le podemos agregar muchas timideces, ¿verdad? Una breve y somera aproximación al posible descubrimiento de algunas de las muchas claves que podrían explicar, etcétera, ¿no? Entonces, mi duda ahí, mi pregunta, la pregunta que me planteé y pensando en el público, Didier, en el público que tenemos ahora, que tenemos el gusto de tener ahora, la pregunta de investigación es, bueno, ¿y por qué tanto escándalo por el Quijote después de más de 4 siglos? ¿Por qué celebrar sus aniversarios? ¿Por qué no se hace lo mismo con el Guzmán de Alfarache, con el Sueño de Sor Juana o con el Lazarillo de Tormes o todo eso? Porque digo, seguramente hay comunidades que sí lo hacen, pero lo del Quijote es algo mundial, escandaloso, repito, es un ruido soberbio al cual en el territorio de las letras solo se podrían comparar pues los ecos que han dejado otros autores que además han también admirado el Quijote. El Bloomsday de James Joyce o los ciclos de conferencias que se hacen en torno a la obra de Tolstoy o de Dostoyevsky o de Dickens en Inglaterra, todos ellos además admiradores y deudores del Quijote. Bueno, y Kafka ni se diga, ¿verdad? Entonces, dividí estas 19 pequeñas reflexiones y con cada una me llevo unos 30 segundos en 3 grandes bloques, de los más simples, diría yo, a los más profundos. El primero de estos 3 bloques es el del paisaje. Perdón, es el del ambiente. Ya estoy adelantando aquí. Es decir, 3 de las razones, y estas de índole ambiental, por las cuales creo que el Quijote ha cabalgado y sigue cabalgando por tantas partes, es, en primer lugar, y recuerden que empiezo de lo humilde a lo elevado, es que ocurre en el campo y en pueblos. Y bueno, digo, muchas novelas transcurren en el campo y en pueblos, del mencionado Tolstoy o de Rulfo y de muchísimos, ¿no? Pero ahí tenemos vencido un primer obstáculo y es que me atrevería a decir, bueno, en todo el mundo, estoy pensando ahora en los esquimales y quizás no sean así, o definitivamente no son así los territorios de ciertas partes muy al norte o muy al sur, pero ese campo y esos pueblos que hace un rato Fabi describía, nos hacen simpatizar con ese entorno. El segundo, además, esos paisajes son bellos y son cercanos a muchos lectores, es decir, aquí en Monterrey pues admiramos las montañas y de pronto algunos llanos y algunas partes del pie de los montes. Y bueno, son cercanos porque una ciudad tendría que ser muy grande para que tuviera el campo a más de media hora de distancia en automóvil. No sé, algunas partes de la Ciudad de México seguramente tienen este problema
y otras partes de algunas otras ciudades grandes del mundo, pero siempre hay algún papá, una mamá, un abuelo, una abuela que nos han platicado y entonces sigue siendo cercano todo esto. En aquellos tiempos no había televisión, hacíamos esto, había caballos, había esto. El tercero, los paisajes se concentran, y aquí empezamos con un poco de avance, se concentran en un territorio continuo. Este concepto a mí me gusta mucho porque es de la geolingüística, de la sociolingüística. El territorio continuo. Tenemos la maravilla de platicar con Marisa, con Fabi, con Falconi, con Didier y con Claudia y todos los que vengan en un rato. Moni no, porque está de vacaciones, ¿verdad? Ella se lo pierde. Pero a diferencia de la lengua francesa, por ejemplo, que también está extendida, o de la lengua portuguesa, que son lenguas muy bellas, y con grandes cantidades de usuarios, de hablantes, la lengua española no solo tiene la segunda cantidad más grande de hablantes nativos después del chino, sino que gozamos de una gran continuidad territorial. Es decir, y eso sí es ininterrumpido desde donde está Marisa y desde más abajo hasta, bueno, hasta Estados Unidos, pero no los mencionamos por lo pronto para luego tener otra conversación al respecto, sino hasta acá, hasta unas horas más arriba más hacia el norte, digamos, más hacia el norte de Monterrey, ¿no? Ese territorio continuo del Quijote nos lleva a ver que no usa medios de transporte ni muy sofisticados, ni muy rápidos, ni grandes interrupciones como viajes en barco posiblemente, o serían en avión en otros libros, ¿no? Ahí tenemos, digamos, tres razones muy tímidas ambientales de por qué el Quijote nos puede gustar tanto, o bueno, nos puede seguir gustando. Pero luego vienen otras cuatro que son para mí las que muchos llamarían formales. Yo las llamaría más bien las que tienen que ver con la palabra, con la frase, con el discurso, con la lingüística. La razón número 4 es que hay una extremada belleza en el lenguaje, que esa fue la sorpresa que me llevé un poco tarde, ¿verdad? En el capítulo 27, pero que en mi segunda lectura del Quijote ya dije, esto desde las dedicatorias tiene hasta el final, hasta donde dice, bueno, hasta más allá de donde dice, quiero decir que se murió. Tenemos una belleza no solo cuidada, no creo que la palabra no es cuidada como en los casos de Quevedo o Góngora, sino, bueno, él mismo lo dice, creo que el cura es el que lo dice, una escritura desatada. Hay libertad plena en el Quijote. Esa belleza se debe a su profusión, a su parecido con la naturaleza, a las piedras, a las enredaderas, a los árboles que se caen, a las rocas que se yerguen. Una belleza caudalosa. Número 5, hay un ritmo amplio y una velocidad paciente. Es decir, vamos galopando, pero la velocidad no llega a tanto como para que se nos escapen detalles. La dificultad lingüística con el Quijote en los lectores actuales es más bien no tanto en la sintaxis como en cuanto al léxico, pero igual no es un gran problema. Y les digo, hay una velocidad paciente, es decir, no se detiene, como dice Saramago, hay que ser pacientes, pero no hay que perder el tiempo. Entonces, Cervantes fue paciente, probablemente en la cárcel escribió algunas de las partes, pero no pierde el tiempo, no hay desperdicio, como se suele decir de las buenas obras, no tiene desperdicio. Número 6, esas vivencias, y aquí hay trampa, tienen la estructura hilada de una larga epopeya, como la Ilíada o la Odisea, o como los libros de caballerías. No confundir con las novelas de caballería, que son otra cosa, ¿no? Los libros de caballerías. Es decir, si bien hay todas estas teorías que no sé qué pensar acerca de ellas, de que se quería burlar y todo esto, de novelas de libros de caballerías, pues la secuencia episódica del Quijote es así de rica como en el Amadís. O hablando ya de poemas épicos, como la Araucana de Ercilla, que Cervantes conocía y que además la salva del fuego ahí en la quema de libros dentro del Quijote, ¿no? Entonces, está lleno de acciones como una novela, como un libro de caballerías. Está lleno de acciones. Quizá los poemas épicos de Lope o de Ercilla no se distinguen por sus acciones, pero sí por la belleza de su lenguaje. Son otras variables, ¿no? Número 7. Además, digo,
como la Biblia, es un libro de libros. Para empezar, de 2 libros, ¿verdad? Y luego se ramifica en el Quijote de Avellaneda, en el Quijote de Borges, ¿verdad? En el cuento de Pierre Menard y en muchísimas segundas partes que salieron por ahí en francés y que había terceras y cuartas y que algunas le hacían caso a ciertas versiones y a otras no. E incluso hubo continuaciones del Quijote de Avellaneda, eso también me sorprendió mucho cuando lo vi. Con la diferencia con respecto a la Biblia de que la gente se puede meter a aprovecharlo de muchas maneras, es decir, no hay pecado posible a la hora de aprovechar el Quijote, para bien o para mal, ¿verdad? Tenemos la película de Terry Gilliam, El hombre que mató a Don Quijote, tenemos la de Orson Welles, que Falcón ya tuviste la fortuna de ver, y muchos juegos y muchas versiones infantiles y muchas versiones mal hechas y de todo, pero esa fluidez, esa liquidez le da vida al Quijote. Y no termina ahí el 7º punto, sino que con base en la costumbre de hacer pastorelas y otro tipo de actividades que surgen de la Biblia, de la mitología judía cristiana en general, porque ahí están los Reyes Magos también, o el Pino de Navidad y demás. A partir del Quijote también se hacen los entremeses cervantinos y se hacen lecturas públicas, como nos platicó Falconi. Las obras de teatro se repiten, aunque él se sintió tan derrotado por Lope. Bueno, ahora pasamos ya a la parte final, que es la que tiene más razones, y es la parte de los personajes. Y una tiene que ver con el carácter de la pastora Marcela, que creo que el Quijote tiene también. El Quijote está absorto en lo suyo, pero bien absorto, realmente absorto, ¿no? Cuando estamos leyendo o escribiendo. Y eso lo hace encantador. Es decir, aunque hay metalenguaje, el Quijote no es el que nos está sirviendo como medio discursivo, al menos, hacia lo que está ocurriendo. Él está haciendo las cosas, haciendo su vida, y los demás estamos ahí tratando de seguirlo, tratando de estar a su ritmo. No tiene un inicio in medias res, pero no le hace falta porque toda la obra está hecha a la mitad de la cosa, ¿no? Todo es la cosa, la acción. Número 9, además de estar absorto en lo suyo, como está loco o se dice loco o lo dicen loco algunos, habla como quiere. Arreglemos esto a la luz de lo que acabas de decir, José Falconi, que es libre, ¿verdad? Como el Quijote es libre, habla como quiere y dice lo que quiere. Y eso, bueno, nos da una envidia. Después de leerlo, nos pasa como después de haber estado con ciertos amigos, ¿no? Hablamos como él, hablamos como el Quijote o hablamos como Cervantes. Fíjense, esta continua confusión en congresos cervantistas y en tantos eventos entre Cervantes y Quijote, que a veces decimos Quijote por decir Cervantes y viceversa, también es muy peculiar, representa muy bien el fenómeno. Número 10, la fricción entre lo que el Quijote logra ver y hacer y lo que los demás alcanzan o alcanzamos a ver y hacer, produce fuego constantemente. Es decir, porque nos está sorprendiendo a cada rato. Como nos podría sorprender un niño, un cachorro, un loco, un integrante de otra cultura. Y decimos, bueno, ¿por qué hace esto? Y ahora, ¿por qué hace esto otro? Alguien que cocina algo que no conocemos, por ejemplo, ¿no? Número 11, tiene un personaje con su acompañante, bueno, en principio podríamos decirlo así, pero no me gusta tampoco decir personaje con el acompañante, sobre todo por la segunda parte, que atraviesa todo ese fuego, resultado de la fricción, y que es constante, por lo que lo vemos avanzar y tener experiencias físicas y por tanto espirituales. O sea, aquí hay Bildungsroman, pero también hay peripecia, y eso no es tan frecuente, ¿no? Que lo transforman. Es divertido, pues, es divertido, pero es a la vez filosófico. Y todo. Entonces empezamos a ver, o empecé yo a ver al menos, que esto iba, no sé si teniendo todo, pero tendiendo a tenerlo todo. Número 12, las reacciones internas a lo que le ocurre a don Alonso en el exterior, que son resultado de su avance, es decir, va avanzando, como cuando nosotros avanzamos en nuestra vida, se nos muestran a través de diálogos elaborados, ¿verdad? Agudos, están muy dentro de la mente de él. Reflexiones del narrador, ¿verdad? No se conforma con que Don Quijote hable o Sancho hable o el cura razone y demás, sino que hay reflexiones del narrador
y pensamientos narrados indirectamente. Si es cierto que hay esas 8 voces, Antecídiamente Benengeli y el mismo, bueno, el posible Cervantes o el narrador del Quijote o el mismo Sancho o el intercambio que hacen, bueno, pues Cervantes satura, digamos, las posibilidades como una gran avenida de agua que va a llenar todo lo que hay en el sótano, incluso aquello que no conocemos. 13. Si el Quijote no entiende o aparente no entender, si él no entendiera, no considera justo lo malo que le pasa. Y eso nos provoca lástima o empatía o nos identifica definitivamente con él, ¿no? Porque es alguien a quien le pasan desgracias, que ese es uno de los secretos del éxito de los chistes, por ejemplo. Es alguien a quien le pasan desgracias, pero no las considera justas, ¿verdad? Más bien las considera parte de su trabajo, accidentes en el camino a lograr lo que él quiere. Y nosotros estamos pegados a él y viendo lo que le está pasando, según nosotros, con un enfoque más informado o más objetivo, pero vemos cómo él va luchando, no diría yo por su sueño, porque eso es siempre el lugar común de Sueño Imposible y el musical, sino más bien dentro de su sueño, dentro de, unos dirían de su delirio, otros diríamos dentro de su realidad que está compitiendo con la de otros, o que les está enseñando esa realidad a otros que es fractal y que es como la del gato de Schrödinger y como el vaso medio lleno y medio vacío. 14 de las 19. De las acciones del primer libro, pasamos a las transformaciones internas, intensas, largas, pausadas, pacientes del segundo libro. Ya el primer libro es un portento y resulta que aparece el segundo libro y me hubiera encantado vivir en aquel entonces y vivir esos 10 años de diferencia, ¿no? Y probar el Quijote de Avellaneda y las otras continuaciones y ver cómo los ingleses valoraron el Quijote muy rápido, ¿no? 15. Hay tensión constante entre las visiones del mundo de ambos personajes, ya no se diga con respecto al lector, sino de ambos personajes, entre sus prioridades y entre sus preocupaciones también. Y eso da para muchos diálogos, es decir, no tenemos que tener todo el monólogo interno, sino que los diálogos en esas largas andanzas nos enriquecen mucho. 16. Juntos padecen una desgracia tras otra. Juntos, ¿verdad? Uno por su lealtad, otro por su idea, uno por una cierta ambición que luego se disipa en el segundo libro, otro por actuar de manera quizá irreflexiva o impráctica, pero que luego aprende. Entonces los dos personajes se robustecen enormemente y es cuando hablan acerca de la sanchización del Quijote y de la quijotización de Sancho, que es muy platicada, ¿no? 17. Es una pregunta. ¿Qué pasaría si Cervantes hubiera empleado no 2, sino 3 personajes como protagonistas? Bueno, pues habría pasado, creo yo, lo que nos dice un libro de psicología, en un momento me acuerdo de quien lo escribió, y es, generalmente hay una coalición en las tríadas, 2 contra 1, ¿verdad? Entonces, aquí no hay posibilidad de ese juego, al menos no a lo largo de toda la obra, sino que hay posibilidad de hacer el juego de los 3 cuerpos, que en física es muy difícil predecir cuando hay 3 cuerpos en juego y con sus juegos gravitacionales, ¿a dónde va cada cosa? Creo que lo que pasa con Sancho el Quijote y cualquier otro que se ponga por ahí a orbitar. 18. Una vez enamorados nosotros de los personajes y de sus maneras de ser, poco a poco se nos lleva con ellos al hervor definitivo de la catástrofe final. Y digo catástrofe no porque sea malo, triste o desgracia, sino catástrofe en el sentido miguelangelesco, catástrofe en el sentido beethoveniano o maleriano. Vamos acercándonos a algo que nos aporta un presentimiento, pero que no sabemos exactamente, no predecimos, al menos no en la primera lectura, hacia dónde va. En el punto 19 vemos que tampoco, habiéndolo leído, vamos a saber, pero en este punto 18, ese hervor definitivo de la catástrofe final nos lleva al final de una vida o de varias vidas o de un sistema de vida o del fin de una cultura, y eso nos pone muy tristes. Queremos seguir con él, queremos que él siga con nosotros. Y el 19, dicha catástrofe final tiene ambigüedad y eso me encanta, por lo que no es tan catástrofe ni es tan final.
Es decir, hay esperanza. No sé qué tipo de esperanza. Cuando uno termina de leer el Quijote, hay esperanza en la humanidad, pero no pasan muchos minutos cuando la esperanza en la humanidad nos traiciona. Pero la esperanza en uno mismo, la esperanza en Cervantes, la esperanza en la literatura, en la lengua española, en el panhispanismo, en que esta lectura nos hermana con un montón de gente y que a tal grado que tenemos en algo sospechosamente cercano a las reliquias religiosas y a los objetos religiosos, pues las estatuillas como las pocas que tengo yo aquí o como las muchas que tienes tú, Didier, en tu oficina. Y bueno, eso quería platicarles acerca de mis reflexiones con respecto al Quijote. Espero seguir al aire. Espero sí haber conectado mi micrófono. Sí, Sí, Felipe, muy bien. De hecho, Estás. excelente. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Aplausos. Gracias a vos. Claro y fuerte. Eso. Muy Muchas bueno. gracias, Felipe. Le voy a dar la palabra a Fabi para los últimos comentarios y luego les vamos a dar la palabra de nuevo para un comentario breve. Tenemos cada vez más gente viéndonos. Ojalá y tuviéramos muchísimo tiempo. Don Quijote da para muchísimo más. Tenemos 418 años cumpliéndose en la actualidad. Es la novela más vendida de la historia y es la tercera más leída después de la Biblia. Y en el segundo lugar, pues, está con la Odisea de Homero. No sé si tienen ustedes otras cifras. Adelante, Fabi, y luego le damos... Yo sí tengo otras cifras. Adelante, Felipe. Dentro de libros literarios, sí el que más, y por mucho. Pero tomando en cuenta libros no literarios, sí la Biblia y el libro rojo de Mao. Pero porque ese te lo hacían leer, ¿verdad? Claro, claro. Y bueno, esos son los números que yo tengo. Y bueno, y en la votación de autores del siglo XX sobre cuál es el mejor libro de literatura, pues número 1 el Quijote y bastante más abajo el segundo lugar. No lo decimos, ¿verdad? Porque no es competencia, pero el segundo y de ahí el tercero y todos los demás están bastante pegados, pero el Quijote por varios kilómetros está muy arriba en cuanto a la opinión que sobre su calidad tienen esos autores. Gracias, Felipe. Adelante, Fabi. Bueno, pues muy interesante realmente escucharlos a todos. Creo que en todos los puntos de vista y los comentarios, participaciones y todo lo que conocen acerca del tema, se coincide en el punto, ¿no? Que es un libro exitoso, ¿no? El segundo después de la Biblia, de hecho. ¿Por qué? Porque considero que hay un rompimiento en el momento de escribirlo. O sea, hay una transformación del género, ¿no? De la novela. Se convierte primero en género novela. Entonces, esa transformación en sí es lo que lo ha mantenido, yo creo, vivo hasta nuestros días. Además de que la transmutación que hace, como por ahí alguna vez comentábamos también con el maestro Falconi, que tiene influencia de la poética aristotélica, ¿no? Que dice cada cosa engendra a su semejante. Entonces, esto lo comento porque la dualidad de los personajes, primero la psicología que ponen los personajes es interesante porque está muy definida, ¿no? Esa dualidad de la ensoñación del Quijote y la practicidad de Sancho es lo que en la vida todos manejamos, ¿no? No como máscara, sino como una forma de ser del aspecto humano, que tenemos esa dualidad. Entonces la maneja, por lo que mencionaba maestro Felipe, de que no hay un tercer personaje principal, porque prácticamente la fuerza del libro es ese, ¿no? Esa dualidad que existe en todo el andar, en todo el caminar, en todo el texto. Y también me parece importante, como escritor, Cervantes maneja la exactitud del lenguaje, o sea, dice las cosas, las coloca con las palabras correctas para el tiempo, para el género, para el contexto que se está viviendo también, ¿no? de ese momento. Entonces, bueno, pues esa sería prácticamente el comentario de que los he escuchado y me encanta porque les aprendo mucho y
y creo que todos los que nos están viendo y nos están escuchando se llevan algo bonito de este conversatorio. Entonces, esa es mi Adelante, maestro participación y les Falcón. agradezco. Gracias, Fabi. Gracias, Fabi. A ver, yo nada más quiero decir lo siguiente, que son puntos que se pueden añadir, Felipe. ¿Qué hace Cervantes en el Quijote con el manejo del lenguaje, del español? Que maneja un español muy amplio. No es el español de una determinada región de España. El Quijote deambula por La Mancha, por Aragón, por Cataluña, pero el español que usa Cervantes es un español que integra todas las formas de hablar de todas las regiones de España. Cervantes pudo hacerlo, pudo desarrollar esta habilidad precisamente porque fue, válgase el término, porque no es exactamente el apropiado, porque el término se refiere a la movilidad de los rebaños con sus pastores, porque fue un hombre trashumante por su oficio, que lo llevó a la cárcel, ¿no? Cobrando impuestos, en fin, para la Armada Española, y lo acusan de fraude y termina en prisión. Entonces él reúne el español de todas las regiones de España y de todos los estatus sociales, culturales, económicos, desde el español más culto hasta, digamos, como hablaba el pueblo bajo, la canalla, por decirlo en los términos que se usaban, incluyendo el caló de los delincuentes. En el Quijote hay lo que en México llamamos albures, y eso creo que no ha sido como muy bien identificado porque son muy finos. Pero el Quijote es un libro también cargado a ver qué papel juega el erotismo, la sexualidad en el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. El voyerismo, el travestismo, la prostitución, ¿no? Todos estos elementos de la sexualidad están presentes, pero a veces, bueno, en el caso de Maritornes, pues es muy evidente, ¿no? Pero, por ejemplo, aquellos versos cuando el Quijote dice: nunca fuera caballero por damas también servido, como fuera Don Quijote cuando de su aldea vino. Y ojo con lo que sigue: doncellas cuidaban de él, princesas de su rocino. Es un albur. Piensen un poco, es realmente un albur. El rocino no es rocinante, ¿no? Es su pene. Y entonces ahí desliza de pronto Cervantes una serie de albures, pero muy sutiles, muy sutiles. Entonces yo creo que esto también hay que de pronto considerarlo, porque es una obra que seguimos leyendo y que se seguirá leyendo, porque ahí está. Es decir, yo tampoco quiero manejar esos esquemas y esas supuestas dualidades de que el Quijote es el ideal y Sancho es la parte práctica de la vida. No lo creo del todo. Tampoco creo del todo, lo dije desde un principio, en la supuesta locura de Don Quijote. ¿Quién ha diagnosticado esa locura? ¿No? No se puede diagnosticar. Yo creo que es otra cosa, que no está loco. Él decide transmutar de esa forma, de esa manera tan radical la realidad. Pero bueno, ya me perdí un poco. Bueno, yo creo que lo seguimos leyendo porque el Quijote es una novela como
como que plantea como los grandes misterios de la condición humana, ¿no? La muerte. El Quijote, desde que sale a su primera cabalgata por los campos de la Mancha, sabe que va hacia su muerte, sabe que va a morir. En su principio está su fin. Él sabe que no va a regresar vivo de esas aventuras. Regresa vivo, pero regresa para morir. Es muy triste el final. A fin de cuentas, es una novela muy triste, que nos hace reír, que tiene mucho humor, ¿no? Pero regresa, recobra la cordura, entre comillas, para morir. Y el que sufre una gran transformación ya ha perdido esa, ¿qué será? Esa imagen de ser el terrenal, el que tiene los pies sobre la tierra, el que está casi saliendo del barro primordial, es Sancho. Sancho ya está totalmente contagiado. Vámonos a vivir la vida de los pastores. Sancho ya está inmerso en esta posibilidad o ya está deseoso en esta posibilidad de, de ver la realidad y de vivir la vida y de imaginar el mundo de otra manera. O sea, hay una cosa muy importante en el Quijote, el deseo, el deseo, el deseo enfrentado a esa realidad tan convencional, esa realidad tan limitante en que históricamente se sitúa la historia del Quijote. No sé qué más. ¿Cómo la veis, Bol? ¿Cómo la ven, Marisa, Felipe? El maestro Pepe Falcone. Marisa, el Sí. último comentario, te escuchamos. Sí, algo que quería también reflejar y que está en el desarrollo de toda la obra, es lo que llamaríamos el manejo del contrapunto, porque fíjate que se encuentran, se contraponen, chocan, por así decir, lo que son los opuestos complementarios, el amo y el sirviente, el criado, lo alto y lo bajo, lo gordo, lo flaco, lo letrado, lo iletrado, los refranes, como decía yo al principio, de más alta cultura, más refinado manejo, y lo que es absolutamente popular en el decir de Sancho. Digamos, todos estos contrapuntos son justamente, como decían tanto José como Felipe, elementos de la novela moderna, y están hace 450 años atrás, 430 años atrás, ya experimentándose y esbozándose. Eso me gustaba reafirmarlo, porque uno va viendo justamente, bueno, también en los personajes femeninos se contrapone la exquisita y supuesta Dulcinea con Dorotea, por ejemplo, o con la mujer de Sancho. A la mujer de Sancho yo le adjudico toda la lógica de la mujer de pueblo, la que tiene los pies sobre la tierra y sabe a dónde va, y sabe que todo lo otro que va a pasar es nada más que una fantasía. Y vos sabés, Felipe, que yo justo tengo acá una cita de Vladimir Nabokov sobre el Quijote, que, si me permiten, es muy breve. Hice un recorte de lo que dice, y es muy breve. Dice: Don Quijote es hoy más grande de lo que era en el seno de Cervantes. Lleva más de 400 años cabalgando por las junglas y las tundras, lo que decías del paisaje, pero también del pensamiento humano, y ha crecido en vitalidad y estatura. Ya no nos reímos de él. Su escudo es la compasión, su estandarte es la belleza. Representa todo lo amable, lo perdido, lo puro, lo generoso y lo gallardo. La parodia se ha hecho parangón. Es preciosa esta cita de Nabokov, y justo vos lo pusiste sobre la mesa, me quedó justo para contártelo. Muchas gracias, Marisa. Déjame corresponderle
Adelante, Felipe. Justo a Marisa. Es que te voy a recomendar un libro, Marisa, para el artículo que mencionaste que quieres escribir. Sí. A lo mejor ya lo conoces, se llama Los libros del conquistador. Ajá, Es decir, los libros que trajeron los conquistadores, los conquistadores, sí, sobre todo a la Nueva España, y cómo claro. influyeron en su acción y en su búsqueda de ciudades hechas de oro o sea, mucho Amadís de Gaula. Claro. Después llegó el Quijote y bueno, y muchos libros de caballerías, ¿verdad? Los Bueno, libros del genial. conquistador. Sí. Lo vamos a hacer. Ya lo anoté, ya lo anoté. Gracias, Felipe. Bueno, pues solo decir que ha sido muy enriquecedor este encuentro. Realmente lo hemos desmenuzado desde todos los ángulos posibles. Me encantó la referencia de José a sus abuelos y esa lectura pública que me parece absolutamente novelesca. Y bueno, los puntos tuyos, Felipe, y también Fabi, lo tuyo. La verdad que ha sido, Didier, ni que hablar, que nos has convocado y nos has puesto a trabajar con los sentidos en esto. Así que ha sido muy enriquecedor y yo estoy muy agradecida y, como te lo dije privadamente el otro día, muy feliz de haber sido convocada para este encuentro. Muchas gracias, Marisa. Amigas y amigos que siguen al Colegio de Escritores y Poetas del Sureste, ya saben que, como menciona el escritor Felipe Montes, haremos otra sesión en algún momento, porque el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha tiene demasiado para que podamos platicar sobre él. Había terminado la Edad Media, ya estábamos en la Edad Moderna, y voy a relacionar nada más. La imprenta se descubre en 1400, bueno, se inventa en 1440, y acababa de pasar el descubrimiento de América en 1492. Ya había pintado la Mona Lisa Leonardo da Vinci en ese siglo, en 1503, porque aquí la novela se publica a principios del siglo XVII y se escribe a final del siglo XVI. Ya Miguel Ángel había pintado la Capilla Sixtina, se había escrito y publicado El Príncipe, El Lazarillo de Tormes, que había mencionado el maestro José Falconi. Y voy a cerrar con una frase de... Perdón, Shakespeare también estaba con Hamlet. Claro. Bueno, de acuerdo. Y Octavio Paz, que compara la ficción cervantina con la Divina Comedia de Dante, cuando escribe: con la Divina Comedia, la sociedad cristiana nos ofrece su obra más acabada y plena, pues toda la Edad Media. Y con el Don Quijote aparece la primera gran obra del mundo moderno. La peregrinación del florentino es un descenso y un ascenso. La de Cervantes, una sucesión de tropiezos y descalabros. Qué extraordinaria obra, amigas y amigos. Los invitamos a leer de nuevo el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, porque siempre van a encontrar cosas nuevas. José Falconi, maestro, poeta, escritor, muchas gracias por haber estado con nosotros. Maestro Felipe Montes, escritor, conferencista, bueno, ¿qué puedo decir? Fabi Toledo, escritora, poeta, muchas gracias. Marisa Chazarreta, gracias por acompañarnos desde Argentina, promotora cultural, escritora, poeta. Un abrazo para todos, y así terminamos el conversatorio de Don Quijote. Nos vemos.